En la fase previa a la celebración del contrato de trabajo es donde el trabajador es más vulnerable a toda forma de discriminación. La gran discrecionalidad del empleador en esta fase, tanto para diseñar las características del puesto de trabajo a cubrir como para seleccionar a los candidatos, hace muy difícil que se puedan evitar decisiones empresariales solo justificadas por motivos discriminatorios. No obstante, por el hecho de ser un trabajador en potencia, el demandante de empleo está dentro del ámbito de aplicación de las normas de derecho del trabajo. Por otra parte, frente a la libertad de contratar con quien se quiera y por las razones que se quiera, se hace el principio de prohibición de la discriminación, que actuará limitando la libertad empresarial a la hora de contratar a un trabajador. Es decir, si bien el empresario no está obligado a tratar por igual a todos los contratantes, sin embargo, no sería correcto deducir que puede contratar con quien quiera y establecer los criterios de selección que arbitrariamente determine. Como excepción a la prohibición de discriminación en el acceso al empleo, el artículo 4.1 de la Directiva 2000/78 establece que no tendrá carácter discriminatorio cuando, debido a la naturaleza de la actividad profesional concreta de que se trate o al contexto en que se lleve a cabo, dicha característica constituya un requisito profesional esencial y determinante, siempre y cuando el objetivo sea legítimo y el requisito proporcionado. Por lo tanto, frente a la prohibición de discriminación en el acceso al trabajo, no hay más justificación que las exigencias al trabajo desarrollar. El principal problema que plantea la defensa del derecho a la intimidad del demandante de empleo es que éste tiene que ofrecer una serie de informaciones sobre sí mismo y sus aspiraciones en el mercado de trabajo para la empresa que le está entrevistando para su futura colocación. Sobre este respecto, debemos recordar lo que establece el artículo 16.2 del Estatuto de los Trabajadores, cuando dispone que nadie puede ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias, debiendo quedar dichos datos fuera de cualquier proceso de recogida de datos en un proceso de selección. Por todo ello, se prohíben decisiones empresariales justificadas exclusivamente por estos motivos. Algunos ejemplos donde puede verse vulnerada la dignidad del demandante de empleo, pues como hemos dicho, son en las entrevistas de trabajo, donde se realizan preguntas no directamente relacionadas con el puesto de trabajo a ocupar o que se refieran a aspectos de la vida del candidato relacionados con su intimidad, o que la entrevista se desarrolle en un tono jocoso y que luego puedan influir en la decisión final del candidato. Asimismo, otro supuesto de vulneración de los derechos del demandante de empleo en el proceso de selección es la vulneración del derecho a la libertad sindical. Nuestro ordenamiento establece la prohibición de obligar a un trabajador en fase previa a su contratación a adherirse a un determinado sindicato en contra de su voluntad, siendo además nulas aquellas cláusulas de seguridad sindical contenidas en pactos o convenios en virtud de los cuales el empresario se compromete a contratar tan solo a los trabajadores afiliados a uno o a algunos sindicatos. Asimismo, en la fase previa a la contratación habrá que tener en cuenta a aquellas empresas de tendencias. El artículo 4.2c del Real Decreto Legislativo /2/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, establece como uno de los derechos fundamentales del demandante de empleo el de no discriminación, entre otros por motivos religiosos. Ahora bien, a pesar de ello, el ordenamiento, y como excepción, viene admitiendo ciertas prácticas en las que se tiene en cuenta la ideología o las creencias de los trabajadores a la hora de contratar o no por una empresa o organización caracterizada por difundir un cierto credo religioso, filosófico, político o sindical. Esta excepción al principio de discriminación por razones ideológicas solamente será admisible cuando se trate de trabajadores cuya prestación esté cualificada o impregnada ideológicamente, sin que en ningún caso sea admisible esta práctica con aquellos otros trabajadores que realicen labores neutras dentro de estas instituciones. Al mismo tiempo, tampoco será admisible
cuando se va a seleccionar a un trabajador, que la temporalidad del contrato que va a firmar sirva para justificar la eliminación de un beneficio de origen convencional que alcance a todos los trabajadores con carácter general de una determinada empresa o sector productivo. Por otra parte, y en relación con la fase previa a la celebración del contrato de trabajo, debemos indicar que la incorporación de la mujer al mercado laboral se está convirtiendo en un factor decisivo del éxito empresarial en el actual entorno de competencia globalizado. Y es que una economía que no aprovecha bien sus recursos no es eficiente. En nuestro derecho interno, la lucha contra la discriminación frente a la mujer viene regulada y desarrollada en las siguientes normas. Con carácter general, en el artículo 14 de la Constitución española, cuando proclama el derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo. Por su parte, el artículo 9.2 también de la Constitución española consagra la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones para que la igualdad del individuo y de los grupos en los que se integran sean reales y efectivas. Asimismo, esta normativa que lucha contra la discriminación en el empleo también encuentra amparo en los artículos 4e y 17 de los Estatutos de los Trabajadores. Asimismo, esta protección o esta lucha frente a la discriminación en el empleo por razón de sexo encuentra amparo o desarrollo normativo en la orden de 16 de septiembre del año 98 sobre el fomento del empleo estable de las mujeres en aquellas profesiones y ocupaciones con menor índice de empleo femenino. Y por último, debemos destacar la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en cuyo artículo 4 se proclama que la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres es un principio informador del ordenamiento jurídico y como tal se integrará y observará en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas. No obstante, no constituirá discriminación en el acceso al empleo, incluida la formación necesaria, una diferencia de trato basada en una característica relacionada con el sexo cuando, debido a la naturaleza de las actividades profesionales concretas o al contexto en el que se lleven a cabo, dicha característica constituya un requisito profesional esencial y determinante, siempre y cuando el objetivo sea legítimo y el requisito proporcionado. Por su parte, el artículo 6 de la Ley Orgánica 3/2007 distingue entre discriminación directa e indirecta y considera discriminación directa por razón de sexo la situación en la que se encuentra una persona que haya sido o pudiera ser tratada en atención a su sexo de manera menos favorables que otra en una situación comparable. En cambio, se considera discriminación indirecta por razón de sexo la situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro sexo. A diferencia de la noción de discriminación directa, la discriminación indirecta por razón de sexo, por su trato equitativo, plantea muchos problemas prácticos derivados de la dificultad existente a la hora de identificarlos. Para determinar si existe una discriminación indirecta por razón de sexo, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea ha establecido que primero será necesario estudiar si las medidas, que en sí mismas no resultan discriminatorias, afectan a un mayor número de mujeres que de hombres o viceversa. Y en segundo lugar, una vez establecida la estadística de a qué sexo afecta más, habrá que examinar si el trato desigual está justificado.